Una de las cosas más impresionantes de esta investigación fue llegar al Centro de Terapia contra el Suicidio para Estudiantes Surcoreanos. Entrar a esta infraestructura y ver 40 ataúdes uno tras otro y darte cuenta que existen estas terapias para que los chicos descubran, sientan y se arrepientan de sus pensamientos suicidas te hace entender el tamaño del problema. ¿Acaso es tan importante ser aceptado en una de esas famosas universidades del grupo SKY? A este nivel ha llegado este país, el número 1 según los exámenes PISA dentro de los sistemas educativos del mundo. Esta terapia te lleva al borde del sentimiento de lo que es suicidarse. Sentir esto no es muy grato. Sergio era un chico de 16 años de edad que se declaró abiertamente gay, se declaró como bisexual y tenía a su pareja en el colegio. Fue discriminado, acosado por sus docentes, directores y psicóloga en el colegio por un beso que se dio con su pareja. Finalmente Sergio es perseguido, acusado por acoso sexual por parte de los padres de su pareja, quienes fueron obligados por parte del colegio a colocar esta denuncia penal para que su hijo continuara en el colegio y terminara sus estudios. Sergio fue considerado uno de los mejores estudiantes del colegio. Después de presentar su IFEX, ganó la beca por ser pilopaga, que está aquí en el Ministerio de Educación. Esto lastimosamente ocurre después de su fallecimiento. Escuchar el relato de esta madre, de este estudiante que se suicidó por todo lo que vivió dentro del sistema educativo, no fue nada fácil para mí. Después de nuestra investigación, fue terrible descubrir que en el mundo se suicidan en un solo día entre 3 a 4 estudiantes gracias al maldito acoso escolar. Sergio se considera también una persona muy política, muy social, y dentro de esto había hecho una tarea con los papás. Es allí cuando empieza toda la persecución también por su ideología, por su pensamiento y por la libertad de expresión. Siempre fue coartado para hablar, siempre me lo mandaban callar y pues creo que Sergio era y cometió este acto como un acto político. Así fue considerado por sus compañeros estudiantes, por sus compañeros de la ULE, y creo que socialmente ha sido considerado porque creo que lamentablemente tienen que suceder cosas como estas y la decisión que él toma ha sido trascendental porque las personas creo que han sido un poquito más conscientes en los colegios, los docentes y los directivos, de no tomar represalias ni discriminar a nuestros niños y niñas en los colegios. Yes, people have bullied me because according to people I'm very short. Ahora se escucha más el tema del bullying, pero yo lo recibía de parte de los mismos directores, del mismo colegio y aunque mis padres no quieran admitirlo, yo les decía, no me parece justo esto. Iñaki, pero ¿cómo puede ser que alguien le haga bullying a un personaje de 2 metros con 7 centímetros? Ahora es poco recomendable. Vamos, ahora además ya aprendí a defenderme, en aquella época no, hace muchos años que me pasó. Tenía 11 años, siempre he destacado por la estatura. Con 11 años, ya 12 ya tenía 1,82 m, con 14 medía 1,98 m, con 15 pasaba los 2 metros. Y lo que me pasaba era que la gente lo que veía era claro, con 1,82 m la gente te ve un cuerpo de una persona adulta, pero realmente eres un niño que actúas como lo que eres, pero la gente eso no lo ve. La primera que lo vio así fue mi profesora, la que era mi tutora ese año, que ya tenía la idea de que era retrasado mental. Me llevó al psicólogo del colegio sin consentimiento ni conocimiento de mis padres. El diagnóstico de este buen profesional también, y lo de bueno entre comillas, fue exactamente el mismo. Y como tal, como ella pensaba que por mi cuerpo, envergadura y complexión podía hacer daño a alguien, me tuvo todo el año sin recreo, sin ¿Te quitó el recreo? Sí. ¿Y te dejaban en el salón, en el recreo? Me dejaron en el salón, no, me dejaron en clase. No podía salir del aula. ¿Y por qué no podía salir del aula? Porque ella pensaba que podía hacer daño a alguien. Luego, aparte, hubo otro chaval que me puso el mote de Jacobo cuanto más a tomar bobo. Este chaval, la gracia coló. Al final, la profesora, cuando pasaba lista en clase,
En vez de llamarme Iñaki, me llamaba Jacobo. Ella te decía Jacobo, por tu apodo. Por mi apodo. Y ya las risas eran continuas. Y luego aparte había un grupo de chavales mayores que eran los que me perseguían, me pegaban, tiraban los libros, eran los que me estaban ahí machacando todo el santo día. Hasta el punto de que pues un día me dieron una paliza, me reventaron la cabeza a patadas. De hecho, bueno, pues aquí, permíteme un segundito. ¿Ves? Está roto. Los labios por dentro. Tengo machacados de las patadas que me pegaron aquel día. Y previamente a esto tuve un intento de suicidio. Me fui a un acantilado. Yo vivo aquí al norte de España, en la costa. Y me fui al acantilado y estuve a punto de tirarme. Lo que pasa que aquel día es un punto de inflexión muy marcado en mi vida, porque lo que pudo ser el final de mi vida fue el principio, porque me hice un juramento de que a partir de ese día nunca más nadie me iba a pisar. Alejo, ¿cómo te fue a ti en el colegio? Bueno, en el colegio, en las calificaciones me fue muy bien, siempre fue excelente, pero aunque hubo mucho bullying, que aprendí a superarlo, no es que tuve un estudio, pues digamos, día a día bueno, pero lo pude superar, aunque hubo mucho bullying y todavía hay bullying. Cuéntame una experiencia tuya con el bullying. Bueno, una experiencia fue en séptimo, donde me cogieron y me metieron a la caneca de una basura, con la basura, y me pusieron a rodar por todo, pues por todo el patio, por todo, digamos. ¿Qué hacían los docentes, los directores? Ellos, porque sé que en tu país no están los docentes, los maestros capacitados para atender situaciones de bullying. ¿Qué pasaba con ellos y contigo y la gente que te bulleaba? Realmente fueron muy pocos los profesores que se sensibilizaron conmigo en esa parte cuando me hacían bullying y no hacían mayor cosa. ¿Por qué? Porque la directora nunca me creía, nunca me creyó. No perdamos de vista que la violencia es una conducta aprendida. El niño, la niña, el adolescente, el joven no es violento por naturaleza, sino que asume esas conductas producto de este bombardeo mediático, esta influencia que vemos cotidianamente en las comunidades. Entonces el bullying es una expresión violenta de todo este entorno en el que no hemos tenido la capacidad de entendernos, de dialogar para evitar ese tipo de agresiones. Robinson, gracias por proporcionarme la carta pues tan triste, ¿no? Tan dura que escribió Diego antes de suicidarse. Pero en esta carta, por lo que leo, queda bien claro su excelente relación con su abuelo y con sus padres. Muy claro. Ahora, si el problema no viene de la familia, que muchas veces esos suicidios vienen de problemas familiares, especialmente tratándose de un chico de la edad de él, entonces yo te pregunto a ti como abogado del caso, ¿sí? ¿Qué es lo que has investigado? ¿Qué tienes sobre la mesa con respecto a este caso? ¿Qué fue lo que hizo que un chico de 11 años se suicide y diga que es por dejar de ir al colegio? Bien, el problema fundamental es el colegio. El problema fundamental es el colegio. Es decir, hubo muchísima presión, muchísimo moving por parte de los profesores hacia el niño. ¿Qué es moving? Pues fundamentalmente es cuando se ejerce una presión indebida sobre una persona, bien sea en el ámbito laboral o bien en el ámbito social o personal. Y se ejerce una presión que te fuerza a ti a hacer cosas que tú no quieres o con las que tú no te sientes cómodo. En este caso concreto ha quedado perfectamente claro, y además por otros casos previos que han ocurrido también en ese colegio, que este no es el único caso, que la reacción de los profesores, la forma de los profesores de tratar a los menores y demás, tuvo muchísimo que ver con toda esta historia. Y luego está el segundo elemento, que es el tema del bullying de los compañeros. Entonces la mezcla de ambos fue lo que llevó a Diego al final a suicidarse, porque claro, él veía que no encontraba apoyo ni en sus profesores ni absolutamente en nadie. El bullying es como lo mismo que pasaba antes con la violencia de género con las mujeres. Que antes no se hablaba de eso, todo el mundo sabía que existía, todo el mundo sabía que era un fenómeno que estaba en la sociedad, pero las mujeres que lo padecían nunca hablaban de ello, nunca decían nada. El bullying es exactamente igual, el bullying por su propia naturaleza se esconde a los ojos de la gente. ¿Y el moving se esconde también? También, claramente. O sea, los niños tienen miedo de hablar de los problemas que tienen con los maestros en la escuela. Claramente, de hecho, el bullying cuando llega a situaciones graves, lo llega precisamente por la inacción o por el moving
de los propios profesores. ¿Los maestros en tu país están capacitados para atender situaciones de bullying? No. Profesionalmente no. Nunca los han capacitado. O sea, nunca nos han dado cursos sobre bullying, digamos. Nosotros por nuestro lado investigamos, tratamos de hacer lo necesario, ¿no? Pero que nos hayan dado una charla, un curso exclusivo sobre cómo pasar o cómo sobresalir del bullying, no. En España, 1 de cada 4 niños sufren conductas de hostigamiento, sobre todo psicológico y menos físico, sobre una base muy frecuente. 1 de cada 4 son cientos de miles de niños que van todos los días a la escuela descontando en su cabeza que algo malo les va a pasar, que sufren problemas de ansiedad, somatizaciones, y algunos de ellos sufren problemas de estrés postraumático que están siendo confundidos con problemas de hiperactividad, porque dicen que estamos atacando a la docencia, al sistema, etc. Los padres en casa también están machacando, no físicamente, no olvidemos que el maltrato físico es un problema, el maltrato psicológico. ¿Qué pasa con todos esos niños que desde pequeño están escuchando el mensaje de tú no vales para nada, nunca serás nada, no como tu hermana, no como tu hermano? El garbanzo negro, el chivo expiatorio de la casa, se convierte después en más frecuentemente víctima porque es más vulnerable. Son formas de acoso. ¿Qué tienen que ver con el acoso escolar? Que esos niños ya vapuleados en esos entornos después son más vulnerables a que compañeros de estudios ataquen a estos niños porque sencillamente tienen su resiliencia destruida, tienen su autoestima destruida, no son capaces de hacer frente. De alguna manera son unas víctimas más fáciles, más económicas. El mobbing escolar es la dinámica de acoso que sufren los niños desde que empiezan en la maternal hasta que se egresan de la universidad, y que tiene que ver con situaciones de hostigamiento recurrentes a manos de profesores, a manos de compañeros, a manos de todos aquellos que se convierten en depredadores para estas víctimas. ¿El Ministerio de Educación de España tiene capacitado a los colegios y a los docentes para atender estos casos? No, no existe una capacitación ni en el sistema de enseñanza de los profesores o maestros, no hay asignaturas que expliquen cómo luchar eficazmente contra el acoso escolar, tampoco hay protocolos eficaces porque se está haciendo una intervención reactiva. Cuando hay casos de acoso escolar se empieza entonces a hacer algo, y la única forma de erradicar el acoso escolar es prevenir, es medir, es preguntarle a los niños frecuentemente qué están sufriendo, qué conductas reportan como muy frecuentemente. Y claro, eso significa darse la mala noticia de que en todas las aulas en España tenemos casos de acoso escolar. ¿Y en los colegios privados hay alguna diferencia? No, los colegios privados tienen una diferencia, y es que como viven mucho más de su imagen pública, suelen tapar mucho más los casos, y al taparlos y al pasar el tiempo producen víctimas mucho más graves, con secuelas psicológicas mucho más intensas, y casos que terminan judicializándose porque a las familias no les queda otro remedio que pasar a la acción judicial. Hicimos todo lo posible por contactarlos para que nos den una entrevista y no fue posible. Yo creo que escapar. Primero a nivel mental, creo que una persona se encierra en sí mismo. Aparte, no ayuda a los profesores, siempre te apartan en la parte trasera de las clases, los alumnos te dejan apartado en los espacios, en el recreo, en el tiempo libre, y tú al final te acabas apartando de la sociedad, de la familia, de los amigos, y o eres muy fuerte o te apoyas en alguien cercano que te entienda, o realmente puede acabar la cosa en algo bastante grave. Lo que me gustaría cambiar desde mis alcances como académico en el sistema educativo es la sensibilización. Porque parece ser que incluso pertenece a una especie de nuestros arquetipos, ¿no? Sistema es igual a algo frío, estructurado, rígido, inamovible e inflexible, y por lo tanto impersonal, ¿no? O apersonal. No. Yo cambiaría esas formas de concebir las cosas. Finalmente no puedo cambiar el sistema, no. Pero como psicólogo, ¿qué me interesa? La forma como nos representamos al sistema. Estoy loco por llegar a mi casa, abrazar a mi hijo y pedirle perdón, porque me doy cuenta que yo lo he hecho infeliz, que yo he ayudado su infelicidad, porque yo he apoyado el sistema educativo en vez de apoyar a mi hijo. Yo tenía que estar con mi hijo incondicionalmente y ayudarlo a él, ayudarlo a lo mejor a sobrellevar el sistema educativo, y no enfrentarme a él y hacer lo que he hecho, que realmente ha sido eso, darle la espalda a él, ponerme a favor del sistema educativo y matar su creatividad, matar sus ganas de crecer, matar esas ganas de ser él mismo. Yo he apagado esa llama de él mismo imponiéndole algo que no debía hacer. Tuve etapas en mi vida, 2 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 etapas en mi vida, 2
en que perdí mi conexión con la vida. Hubo etapas en 3 oportunidades en mi vida en que le perdí el sentido a vivir. Y estando todo bien, porque ¿qué es bien? Que tienes un techo, tienes tu hogar. Llegué a pensar que no valía la pena continuar. 3 a 4 suicidios por acoso y presión escolar al día. La posibilidad de crédito y fondos para que los colombianos estudien son fundamentales. Sin embargo, usted está en una institución en su país, Colombia, que se llama ICETEC, que hoy tiene una cartera vencida de los créditos estudiantiles de casi el 25%. Cobran 17% de intereses anuales y además lo más sorprendente es que cobran intereses sobre intereses. Yo quisiera preguntarle a usted, senador, qué está pasando y por qué no se ha podido cambiar este fenómeno. Bueno, en primer lugar, digamos que el hecho de que la educación pública superior no sea gratuita en Colombia ha llevado a que las familias tengan que acudir a los créditos educativos. Y entonces hay una institución que se llama ICETEX, que es pública, que ofrece créditos educativos en unas condiciones que indudablemente no son las mejores para las familias colombianas. Por eso hemos presentado un proyecto de ley para prohibir ese cobro de intereses sobre intereses y llamar la atención de los colombianos en la lucha por conquistar lo fundamental para que este sea un derecho real de los colombianos, educación gratuita en el nivel superior. El ICETEC le presta a estos chicos y le pone condiciones para estudiar la carrera que ellos quieren financiar, no la que quieren los muchachos. Y ahí le están truncando su vida profesional. ¿Qué dice el presidente del cambio? ¿Hace cuánto se metió ese cambio? ¿Se está solicitando ese cambio? ¿En qué estamos? Bueno, hace 16 años se comenzó a cobrar intereses sobre intereses y hoy el resultado es catastrófico. Es decir, frente a que no existe la garantía de la gratuidad de la educación, se ha tomado entonces al crédito para poder acceder a una mercancía, porque esa es la situación complicada, que el gobierno y el Estado colombiano considera que la educación no es un derecho, sino una mercancía por la cual hay que pagar. ¿Qué pasa ahí? Que el ICETEX comienza a cobrarles de una vez. Dicen que dan un año de gracia, pero mentira, no dan ningún año de gracia, sino de una vez le están cobrando los intereses. Y esta deuda se cuadruplica, generándole un problema social a la familia. Por supuesto que se genera corrupción en torno a esto, porque hay una nube de abogados que se vuelven cobradores de los créditos, familias empobrecidas que no tienen cómo pagar el crédito y terminan hipotecando, entregando sus inmuebles, su apartamento, en fin, y sobre esto se ha generado una gran corrupción. Cuando no puede recuperar su cartera, va y se la vende a otra entidad del Estado que se llama CISA. Aquí tengo el documento de soporte. ¿Qué se está demostrando ahí? Que CISA se la vende a una empresa negocios estratégicos y esa empresa de negocios estratégicos triplica la deuda de los estudiantes colombianos. En el mundo, los estudiantes y sus familias ya no pueden pagar sus deudas escolares. Esto está afectando a demasiada gente y nadie está haciendo nada al respecto. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio de la educación para los gobiernos y los políticos en Latinoamérica, no solamente en Bolivia? Yo creo que en el manejo de los ítems. El manejo de los ítems, de los docentes, por lo menos en Bolivia, ahí se da la mayor corrupción. Tenemos docentes puestos a dedo sin mayor calificación, directores más que todo puestos a dedo, que tienen que estar con una afiliación política al partido oficialista y así se maneja a través de los sindicatos, de las federaciones y las confederaciones. Pues simplemente el gobierno mexicano quiere arrebatarle al pueblo el derecho a la educación pública. Quiere privatizar las escuelas, entregárselas al capital privado, para lo cual parece ser necesario el despojar de sus derechos laborales a los trabajadores. O sea, tú me estás diciendo que él quiere, ¿sí?, cambiar el sistema educativo para luego venderlo a inversionistas, empresarios que les interesa ese sector. La privatización de la escuela pasa por su desmantelamiento. El examen, cuando nos están diciendo es, el 80% viene preguntas acerca de los artículos de la reforma.
Y el otro 20% viene la cuestión teórica. Lo interesante es que cuando a ti te convocan, no te dicen en qué materia vas a ser evaluado. Se supone que somos por rúbrica, nos manejamos por rúbrica con la reforma educativa, y a nosotros no se nos dio ni siquiera una rúbrica. Mi pregunta, yo te devolvería la pregunta, ese 80% que es en los artículos de la reforma, ¿en qué me ayuda a mí a ser un mejor docente? ¿Tú tomaste ese examen? Yo no lo tomé porque si yo lo tomaba, entonces yo estaba haciendo voluntariamente, renunciando a mis derechos para cambiarme a otro régimen laboral, donde a la larga yo estoy llevando la educación en general a que se llegue a una privatización. Pues la reforma educativa está privilegiando una relación laboral individual. Es decir, el gobierno tiene una relación contigo como trabajador individual al margen de todo sindicato, de todo contrato colectivo o de toda negociación de tipo colectivo. O sea, aquí estamos hablando fundamentalmente de desaparecer los derechos laborales conquistados a lo largo de décadas con luchas muy sangrientas, como la que vivimos ahora. El gobierno está diciendo que los maestros no permiten las reformas, ¿sí? Y que no quieren ser capacitados y evaluados. Y el gobierno dice que por eso está teniendo la pelea con el sindicato. ¿Qué tan cierto es eso, no? Eso es mentira. En el caso muy claro del ejemplo de nosotros como maestros de bachillerato del estado de Jalisco, los profesores a los que el gobierno despidió injustamente eran los mejores maestros del colegio de bachilleres, los más capacitados, con el perfil más alto, además de los más comprometidos con ¿No los corrieron por hacer revueltas y política? Los corrieron por negarse a someterse a una evaluación que en realidad es una trampa laboral. ¿Por qué es una trampa laboral? Cuéntame. Es una trampa laboral porque quien se somete a la evaluación acepta cambiar su estatus laboral. Nos dicen que en la Ciudad de México uno puede comprar un título profesional certificado a pocos metros de la Secretaría de Educación. Fuimos a ver si esto era cierto. Ya te digo, me das dinero, fotos, nombre, carrera, firma, y ya posteriormente ya yo te digo, te entrego los papeles y te digo para cuándo va a estar, tú puedes checar en internet. ¿Cuánto vale el título registrado para el que aparece en la SEP? Para así el mejor precio. 35,000 pesos. El que no está registrado te lo dejo en 10,000 pesos. ¿Y cuánto necesitas de anticipo para arrancar? Mitad. Este es otro. ¿Y ese dónde? Pero tú, o sea, yo te doy la mitad y después te me desapareces. O sea, ¿cuál es la seguridad? ¿Dónde está el juez? Yo te doy mi número todo. Conmigo estás tratando con un falsificador, digamos. Yo me dedico a esto. Yo no me dedico a otra cosa. México lindo y querido, no solo tienes un problema muy serio de educación, sino una corrupción que está acabando con todo. Es imposible solucionar el problema de la corrupción en un país si no se soluciona primero el problema del sistema educativo. La única forma de corregir un problema de corrupción es dándole mejor educación a su pueblo. Sé que has tenido muchas sobremesas con políticos y que conoces a muchos políticos. Yo quisiera preguntarte a ti, que eres una persona cercana a ellos, ¿qué hace que ellos prometan tanto cambios educativos y no se den? Bueno, yo creo que el gran problema de los políticos hoy en Colombia es que ellos vienen de un sistema tradicional donde se premia la corrupción. No cambiar el sistema educativo, dejarlo como está, es dejar todas las cosas como están. Colombia está en un punto, digamos, de mediocridad escolar. Si el sistema educativo no se cambia, usted está condenando a una persona de 12 años, de 15 años, a que se quede en la mediocridad. Usted lo está condenando al no cambiar el fondo de las cosas, a que no pueda avanzar socialmente. Claro que esto es un crimen social. ¿Por qué los candidatos prometen cambios educativos y al final no lo hacen? ¿Acaso no les conviene hacerlos? Pues creo que va en dos sentidos. Uno, hay muchos de esos malos gobernantes que prefieren no tener un pueblo educado. Un pueblo educado en unas transformaciones sociales, una revolución tal vez la más grande. Creemos que en ese sentido muchos de esos malos gobernantes prefieren simplemente quedarse en el status quo y al contrario, prefieren de alguna manera deteriorar la educación. Simplemente pueden ser ampliando la cobertura, diciendo que están mejorando algunos índices, pero no apostándole a temas como la calidad. Realmente el político es alguien muy pragmático. Lo único que le interesa es jalar votos. Y las investigaciones que él hace, cuantitativa, cualitativa, le indican cuáles son los elementos de mayor rentabilidad. De tal forma que si él identifica que el empleo o identifica que la seguridad son los temas a tocar, los toca.
la educación no está regularmente en la mente de campaña. Lo que hay es una reducción presupuestal. El gobierno se desentiende de su obligación de aportar recursos presupuestales suficientes para que la escuela funcione. Es decir, escuela que no tenga con qué funcionar, pues se va a caer o va a dejar de funcionar. De hecho, ya se están cerrando muchas escuelas en toda la República Mexicana por falta de recursos. Eso abre un campo para la intervención empresarial, que es, como sabemos, en el caso de la educación, pues un negocio redondo. La verdad es que es un negocio muy grande el que se esconde detrás de la reforma educativa. ¿Qué le interesa más a un político? ¿Hacer una carretera o un puente? ¿O invertir en educación, en que los chicos sean mejores personas? Lo que le interesa a un político, aparte puede construir puentes, carreteras y educación, lo que más le interesa es su imagen. Lo que más le interesa es hacerse ver bien. Lo que más le interesa es no perder el poder, no perder la posición en la que se encuentra. Sin embargo, una cosa es lo que el político promete y otra cosa es lo que el político hace. Realmente, en las campañas en las que yo he participado, educación es siempre un tema secundario, si no es que terciario. Se enfoca solamente en algunos segmentos muy concretos y lo que sí te puedo decir es que no existe convicción para que la inversión ya durante el ejercicio de gobierno se concentre en esos sectores estratégicos, como es la educación. Cuando decidimos emprender una universidad y ofertar una opción educativa diferente a la tradicional, con lo único que nos topamos por parte de la autoridad educativa fue con un monstruo de extorsión y corrupción. Nos costó a nosotros más de 7 juicios contenciosos administrativos y 3 por extorsión contra estos funcionarios corruptos. Habíamos hecho todo de acuerdo a normatividad. Acreditamos planes y programas, acreditamos matrícula docente, acreditamos infraestructura con una inversión millonaria y equipamiento. Y no bastó. Querían una millonada en efectivo. Nos pidieron un porcentaje accionario de la universidad y, por si fuera poco, querían ser dueños de la propiedad. Un país que le apuesta a la educación reduce la corrupción. Un país que no educa a su pueblo incrementa la corrupción. Solucionar los problemas de hambre, pobreza y falta de desarrollo humano no es un tema de balas, es un tema de lápices y pizarrones. La educación traslada cosas de un lado a otro y permite la interiorización de criterios de juicio. Entonces, cuando la educación falla, los criterios para juzgar qué es bueno, qué es malo, patinan. Digamos, mi impresión es que en los últimos 20, 25 años, la educación ha producido justificaciones. O sea, el colombiano sabe decirse cuentos para justificar la corrupción, para justificar la violencia. Nuestros países latinoamericanos cada vez tienen más dinero, cada vez se ven más millonarios, pero la educación no ha cambiado. Preocupémonos porque nuestra tierra sea una tierra más educada. Esa será la única forma que podamos convertir a nuestra cultura en una cultura más abundante y más próspera, y lo más importante, menos corrupta. Mientras esta situación no cambie, no dejaré de trabajar a favor de la educación. Fuimos muy, pero muy lejos a buscar las respuestas y soluciones para el gran problema que tenemos en el sistema educativo a nivel mundial. Un problema que conforme pase el tiempo y mientras sigue el mismo sistema educativo, seguiremos afectando a nuestros hijos y otras generaciones, por qué no pensar que hasta nuestros nietos. Qué tristeza que teniendo la solución encima de la mesa, no hagamos nada al respecto. Mientras el sistema educativo, que lo somos todos, no nos hagamos responsables y exijamos ese cambio a nuestros gobiernos, seguiremos cometiendo un crimen llamado educación. Paquidermo. Malo. Obsoleto. Arcaico. Analfabetismo emocional. Retos. Una basura. Cárcel. Atraso. Babel. Calabozo. Desprestigiado. Deprimente. Cerrado. Triste. Antiguo. Fracaso. Cognitivo. Lamentable. Autocomplaciente. Una ilusión. Caos. Es un crimen total.